Descubriendo. Hola, muy buenas noches amigos oyentes y televidentes del programa investigativo Descubriendo. Bienvenidos sean todos ustedes a esta emisión en vivo y en directo aquí a través de Radio Cultural Planeta Conciencia y el canal de videos Descubriendo en YouTube. Descubriendo es un programa investigativo que está dirigido a todas aquellas personas que han venido buscando incesantemente la luz de la verdad. Cada 8 días estamos compartiendo la mesa de trabajo, una pequeña investigación para que sea considerada por todos ustedes, no rechazada, pero tampoco aceptada completamente, sino más bien corroborada, ampliada con la visión que cada uno de ustedes pueda tener. En nuestro programa de hoy estaremos compartiendo el tema del déjà vu, un tema que en varias oportunidades ustedes nos han pedido que investiguemos y demos nuestra visión, justamente la visión de la mesa de trabajo. Estamos hoy con Salim Jasir y Juan Manuel Pombo, que por cuestiones del COVID, de las medidas que se están tomando para restringir la movilidad, están desde sus casas y conectados por internet. También está con nosotros en la producción Trinidad Ortiz, a la que le damos también la bienvenida y las gracias para esta emisión. Hola Juan, bienvenido a este programa en vivo y en directo. Hola Neil, un saludo para ti, para todos los oyentes que ya se encuentran reportando sintonía. Bueno, como tú dices, una vez más aquí en la casa, pues haciendo caso a todas las restricciones que han habido. Pero bueno, aquí estamos en pie de lucha para compartir con ustedes este tema de déjà vu. Promete ser muy interesante, aunque hay también muchas hipótesis al respecto de esta situación que aquejan a más del 80% de la población mundial, y esperemos que también ustedes en casas puedan complementar esta pequeña investigación que hoy vamos a estar aquí compartiendo. Gracias Juan, bienvenido Salim. Hola Neil, hola Juan, saludar a todos nuestros oyentes que ya se conectan con nosotros para compartir el tema del déjà vu, un tema que intriga a muchas personas, tema que nos han pedido también, y bueno, decidimos investigarlo para entregar nuestra visión y compartir con ustedes este enigmático tema. Digo enigmático porque incluso para la ciencia todavía no tiene una explicación real, ¿no?, de lo que puede estar sucediendo cuando tenemos un déjà vu. Sean todos bienvenidos y bueno, esperamos ahí leerlos en los comentarios también. Sí, en la imagen que hacemos para invitarlos a este programa hacíamos la reflexión, ¿no?, de lo que se siente una vez tenemos eso que conocemos como déjà vu, esa sensación de haber vivido ya algo que estamos en el presente actuando, interactuando. ¿Qué es la naturaleza del déjà vu? ¿Cómo se presenta? Incluso relacionamos mucho esto o creemos tiene alguna relación con la reencarnación, es decir, que lo habíamos vivido en una vida pasada, en fin. Así que hoy vamos a tomar varias fuentes de investigación y vamos a comenzar a cruzar para proponer una respuesta aquí en el programa de lo que es los déjà vu. Bien, empecemos con las definiciones. Como siempre, aquí, bueno, antes vamos a saludar a los oyentes para invitar y esperar que sigan conectándose más luego de que les llegue la notificación de inicio de la transmisión. Tenemos, por ejemplo, a Magnolia Jaimes. Chicos, buenas noches. Tenemos también a Nefertari Almeida. Hola, buenas noches. También está con nosotros Lorena Gutiérrez. Saludos a todos desde Southgate, California. Un fuerte abrazo. Enrique Quique, saludos, mesa de trabajo y presentes desde Lima, Perú. Juan Carlos García, que está desde la ciudad de Medellín, en Antioquia. Jorge Barberán, buenas noches. Saludos desde Guayaquil, en Ecuador. Juan de Dios dice saludos desde Querétaro, México. ¿Por qué no hablan de Jesucristo y su relación con los esenios? Ya hemos hecho algún tipo de información
o de investigación al respecto, podría entonces nuestro querido oyente y televidente pues entrar ahí al canal y buscar los títulos relacionados con el mensaje de Jesús y también de los esenios, hablamos acá. Jorge Luis también nos dice buenas noches, Neil, saludos a tu equipo desde Barinas en Venezuela. John Pino también saludándonos desde el municipio de Santa Fe en Antioquia, Nancy Muñoz y Estrella Navarro. Más adelante vamos a sacar otro espacio para compartir con ustedes lo que están opinando en el chat. Bien, entonces el déjà vu, lo primero que tenemos que definir es qué es, ¿no? Es un tipo de paramnesia del reconocimiento, así se le conoce a nivel científico, de alguna experiencia que se siente como si se hubiera vivido previamente. Es un sentir, básicamente, el que se tiene en un momento determinado. Básicamente se trata de un suceso que se siente que ya ha sido vivido, pero en realidad no. Es lo que por definición se conoce. También tenemos que hablar del término déjà vu, déjà vu, déjà vu. Este término fue creado por el investigador psíquico francés Émile Boirac. Él vivió desde 1851 a 1917. En su libro, L'Avenir, o mejor en español, El fruto de las ciencias psíquicas, basado en un ensayo que escribió mientras estudiaba en la Universidad de Chicago. El tipo, de origen francés, por supuesto, le colocó el término de ya vivido, déjà vu. Muchachos, ¿qué ampliamos aquí en las definiciones en cada investigación, Salim? Sí, además de eso que nos compartes sobre la definición del déjà vu, se nos dice que el término déjà vu, como ya tú lo dices, viene del francés, que traduce ya visto. Y bueno, no se sabe mucho, no hay una explicación muy amplia científicamente a qué puede estar sucediendo. Se dice que viajar, es decir, ir de viaje, conocer lugares, puede ser un disparador de este tipo de sensaciones, ya que estas experiencias relacionadas típicamente con lugares y se sienten con más intensidad cuando se viven experiencias novedosas en sitios completamente nuevos. Esto lo afirma Chris Mowley, que es un investigador del Laboratorio de Psicología y Neurocognición en Grenoble, Francia. Además, los lugares desconocidos ofrecen oportunidades de un conflicto entre la sensación de que es algo familiar y la certeza de que no puede tratarse de un recuerdo. Varios estudios constataron que cuanto más viajamos, más experimentamos déjà vu. Entre otras cosas, dentro de las definiciones, se dice que los déjà vu, pues hay varios casos, algunos más raros que otros, y en algunas personas también suele pasar muy seguido en los sueños. Es decir, sueñan con alguna situación y luego la situación se da, entonces recuerdan que eso lo tuvieron o lo soñaron en algún momento y bueno, dicen, bueno, tuve un déjà vu. Ese es un tipo de déjà vu, un recuerdo, un sueño y que luego se hace realidad. Más sobre definiciones generales del déjà vu, la experiencia suele ir acompañada también por una convincente sensación de familiaridad y también por una sensación de sobrecogimiento, extrañeza o rareza. La experiencia previa es con frecuencia atribuida a un sueño, aunque en algunos casos se da una firme sensación de que la experiencia ocurrió auténticamente en el pasado, es decir, como si ya lo hubiésemos vivido. La experiencia de déjà vu parece ser muy común. En estudios formales, el 60% o más de la población afirma haberla experimentado al menos una vez. También se encuentran referencias a la experiencia de déjà vu en literatura del pasado, lo que indica que no es un fenómeno nuevo. Ha sido extremadamente difícil invocar la experiencia del déjà vu en un laboratorio, por lo que se han realizado pocos estudios científicos. Recientemente los investigadores han hallado formas de recrear esa sensación usando la hipnosis. Esto en cuanto a lo que se sabe, ¿no? Generalidades del déjà vu, un fenómeno muy raro para la ciencia. La mayoría de la población lo hemos experimentado, por lo menos alguna vez o varias veces,
Y bueno, hay distintos tipos. Ahorita vamos a tocar cuáles son los distintos tipos de déjà vu que existen. Sí, Los dejo a ustedes, muchachos, con más claro, sí, información. precisamente nuestro compañero Juan Manuel nos tiene, porque habíamos pensado que simplemente el déjà vu es uno, pero al parecer son varios, Juan Manuel. Juan, Sí, aquí estoy. ok, Estaba activando el sonido. vale. Sí, precisamente son tres tipos de déjà vu que, que encontramos aquí en la investigación. Uno se llama déjà vu. Dice que literalmente significa ya vivido. Por tanto, se trata de una sensación que nos hace creer que la situación al completo ya la hemos vivido. Es decir, es la afectación más completa y la que más se relaciona con el término genérico de déjà vu. Otra, eh, otro tipo de déjà vu es el déjà senti y se trata de una sensación que hace creer que la experiencia ya la has vivido porque emocionalmente estás repitiendo las mismas sensaciones, algo que explicaba Salim hace un rato. Sin embargo, no eres capaz de recordar nada más que la emoción que te provoca esta situación. Ese es el déjà senti. Y por último, encontramos el déjà visite. Es el tercer tipo más común y hace referencia a tener la sensación de ya conocer un sitio, aunque sea por primera vez. Puede ser una ciudad, sí, pero también una casa, un despacho, un bosque, etcétera. Es una sensación muy desconcertante, pero también es algo muy poco frecuente. Entonces, estos son los tres tipos de déjà vu que nosotros hemos investigado. Por otro lado, también hay una explicación científica del déjà vu y esto lo podemos ver en la investigación de esta manera. Cuando nosotros tenemos un déjà vu, lo que ocurre es que este circuito se activa en un momento en el que no tendría que activarse. Están hablando de circuitos cerebrales y por lo tanto nuestra sensación es, es la que estamos teniendo en el recuerdo en el instante del déjà vu. Es decir, el déjà vu aparece por un fallo, entre comillas, en el circuito cerebral, lo que hace que tengamos una sensación de experimentar un recuerdo cuando en realidad no lo hemos vivido. Y las causas del déjà vu son cuatro en esta investigación. Se puede vivir un periodo de estrés, por eso se presentan los déjà vu, personas con la mente creativa e imaginativa, personas muy inteligentes, y suelen ser más comunes los déjà vu entre personas jóvenes, entre los 15 y 25 años. Estos son más frecuentes. O sea, aquí Ahí. tenemos los tres tipos de déjà vu. Vamos a comenzar entonces a buscar la explicación o cuál es la explicación que se le da a nivel científico, psicológico, de lo que son los déjà vu. Por ejemplo, en los últimos años el déjà vu ha sido sometido a varias investigaciones o serias investigaciones en el campo de la neurofisiología y también en el campo de la psicología. Su explicación más plausible es que el déjà vu no es un acto de precognición o profecía. Es decir, la primera conclusión que saca la experimentación científica es que no tiene nada que ver con un conocimiento previo del futuro o precognición, sino más bien una anomalía de la memoria. Una anomalía de la memoria, la impresión de que una experiencia está siendo recordada. Es decir, que no es precisamente lo que la mayoría de nosotros creemos que es, y es que hemos podido ver un fragmento de futuro, sino que es un fallo. Hay otra teoría que dice que es que los eventos se almacenan en la memoria antes de que la parte consciente del cerebro siquiera ha recibido la información y la procese. Sin embargo, esta explicación ha sido criticada, argumentando que nuestro cerebro no sería capaz de almacenar información sin una entrada sensorial primero. Esta también es otra explicación muy recurrente, en el sentido de que cuando nosotros estamos viviendo una situación en particular, lo primero o el primer recuerdo se hace a nivel subconsciente o inconsciente, también como se le dice, pero al poco tiempo el consciente lo graba. Entonces, cuando el consciente lo graba,
se dice que recuerda lo que el inconsciente grabó. Estas son explicaciones científicas, a pesar de que estas mismas explicaciones tienen argumentos que lo critican. Es decir, que no podría ocurrir porque para almacenar información primero tiene que haber un estímulo sensorial, es decir, tiene que entrar por los sentidos, por los 5 sentidos. Entonces, estas dos teorías, que es un fallo en la memoria, que incluso está muy ligado a lo que nos dijo Juan Manuel hace unos minutos, y es que ocurre más en los primeros años de nuestra vida. Se supone que personas jóvenes son las que tienen más déjà vus que ya las personas con cierta edad avanzada. Así se dice, ¿no? Por los fallos en la constitución del cuerpo de memoria cerebral. A nivel científico, recuerden, esto solamente se toca a nivel físico cerebral, el proceso de acumulación o de grabado de memoria. Y la otra es que primero se graba en el inconsciente, luego el consciente percibe la situación y recuerda algo que ya estaba grabado previamente, pero en instantes. Pero más allá de esas experimentaciones y de esas investigaciones, por supuesto que nos hacemos preguntas. ¿Tendrán que haber algún tipo de elemento distinto al simple hecho de grabado de memoria cerebral que permita viajar en el tiempo y que en algún momento, cuando nos encontramos con ese futuro presente, lo recordemos y sintamos esa sensación? ¿O será también posible que ese recuerdo hace parte de una encarnación pasada? Quisiera que la mesa de trabajo analizara esta segunda hipótesis, que es la más recurrente, ¿no? Las personas asumen que el proceso de reencarnación se puede comprobar o se puede sentir cada vez que hay un déjà vu. Esalim, ¿crees tú que tiene que ver el proceso del déjà vu, alejado ya del análisis científico, con el proceso reencarnante del espíritu humano? Bueno, yo lo veo bastante difícil en mi apreciación personal que sea algo de vidas pasadas, porque se supone que si yo tengo un recuerdo de una vida pasada, es algo que ya viví, pero el déjà vu es un recuerdo o una sensación de la vida que estoy viviendo en el presente. O sea, es algo que supuestamente en el momento que lo estoy viviendo es como si lo hubiese vivido, pero es algo de esta vida, no de una vida pasada, ni tampoco de una vida que supuestamente voy a tener, no, es de la vida presente. Por eso no le hallo como relación con el proceso de reencarnación. Esa es la conclusión que yo podría llegar en ese punto. Claro, yo también le podría agregar, estando de acuerdo con tu interpretación, y es que cuando tenemos el déjà vu, sentimos un suceso de esta encarnación. Es decir, cuando nosotros llegamos a un lugar o sentimos la misma, como nos explicaba Juan, que puede ser un sentir, puede ser recordar un lugar, no son lugares de encarnaciones anteriores, sino que se identifica con la encarnación que estamos viviendo. Si fuese un déjà vu, entonces, si fuese algo de la reencarnación, no tendría esta misma condición de línea del tiempo, por supuesto. Juan, ¿qué le aportarías más a esta primera explicación, ya pasando de lo científico a los argumentos ya espirituales, y un poco más adelante hablaremos de la conciencia? Sí, bueno, lo que ustedes vienen relatando, yo también estoy de acuerdo, porque los déjà vu, como lo entendemos, es un viaje en el tiempo, pero de esta encarnación, del presente. Pues las sensaciones y todo lo que nosotros estamos viviendo corresponde a la vida que nosotros hemos tenido. Hay personas que confunden, o es fácil de confundir, un déjà vu con un sueño. Entonces, eso también corresponde a esos supuestamente mal llamados choques que tienen, así como lo llaman los científicos, que tiene nuestra memoria. Pero todo eso, como ustedes bien lo han dicho y lo han explicado, corresponde a este presente. Son sensaciones y son experiencias que nosotros nos vamos a vivir en nuestro futuro próximo, en nuestra encarnación, en esta encarnación. Juan, destaco de tu participación algo muy importante que nos va a ayudar a consolidar y darnos respuesta, ¿no? Y es que no tiene que ver con los sueños. Cuando estamos hablando del déjà vu, no está relacionado con lo que hemos soñado. Ese punto es importante. Entonces, sacamos el tema científico, se contradice el mismo, ¿no?
La parte científica, neurológica, psicológica no tiene una respuesta exacta. Dice que por un lado es un fallo de la memoria, algo que por la inmadurez de las neuronas o de la sinapsis se presenta, una sensación de que se vivió nada más. Por otro lado se dice que es una forma equívoca de hacer la memorización, primero en el inconsciente y después del subconsciente, y esto o en el consciente y subconsciente. Y esto también está criticado desde el mismo punto de vista científico. Así que en esas aguas no hay certeza. Pero cuando pasamos al tema espiritual, por la ley de encarnaciones, tenemos en la mesa de trabajo el mismo pensamiento, entendiendo el tema de la línea del tiempo, porque lo que se siente es algo que está relacionado con esta propia encarnación. ¿De acuerdo? Y lo otro que nos aporta Juan es que no tiene nada que ver el soñar con el tema del déjà vu. Son dos situaciones distintas. Ahora pasemos a otro ámbito para comenzar a darnos respuesta en este caso. Vamos a hablar de la primera dimensión, que es la que siempre tocamos, y es el pensamiento y su velocidad, pero hay una velocidad superior como recurso interior de nuestro corazón y de nuestra parte interior, y es la conciencia. Salim, háblanos un poquito de esa diferenciación de velocidades de respuesta del pensamiento y de la conciencia. Bueno, hay una velocidad que en esta dimensión física se nos ha enseñado que es lo más rápido del universo, que es la velocidad de la luz, ¿no? El señor Einstein enseñó que la velocidad de la luz en el vacío del espacio puede llegar a una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Y según esta teoría física, y en ella está basada pues toda la estructura de lo que es la física como ciencia, nada, absolutamente nada puede rebasar esta velocidad, porque esto rompería inmediatamente las leyes establecidas. Sin embargo, nosotros hicimos un programa sobre Einstein, que le llamamos Einstein y su relativa inteligencia, porque encontramos varias fallas en lo que él planteó, ¿no? Sin decir nosotros que somos pues los expertos en la ciencia, pero de acuerdo a los mensajes entregados por diversos contactos extraterrenos entre inteligencias de otros lugares más avanzados en tiempo y espacio, y en esos contactos se entregó información para que nosotros podamos entender mejor el mundo y el universo que nos rodea. Entre esos contactos está el de Enrique Castillo, donde los pleiadinos precisamente están hablando del viaje a través del espacio. Y bueno, en la explicación Enrique les dice que si eso tenía que ver con la velocidad de la luz o lo que explicó Einstein en su teoría de la relatividad. Y ellos le dicen que es algo parecido, sin embargo, para que esa teoría cuadre habría que hacerle dos ajustes. Y uno de ellos es que la velocidad de la luz en el espacio no es realmente 300.000 kilómetros por segundo, sino que es una velocidad cercana a los 500.000 kilómetros por segundo, o sea, más rápido todavía. Entonces ahí ya, teniendo en cuenta eso, ya cambia todo. Y luego ellos le hablaron de que ellos no viajan bajo los parámetros que a nosotros se nos enseñó que se podía viajar, con un motor superpotente, entre más grande, más potente, y bueno, y eso nos limitaba. Ellos enseñaron en ese contacto que los hombres de las estrellas viajan a través de la velocidad del pensamiento, porque ellos le dijeron, las Pléyades para ustedes está 500 años luz aproximadamente. Es decir, que para ustedes nosotros salimos en la época de los dinosaurios, prácticamente, pero para nosotros acabamos de salir. Es decir, que ellos estaban hablando de un modo de viajar a través del espacio-tiempo totalmente desconocido para nosotros, y es que el pensamiento, con la dimensión que tiene, con solo imaginarlo, con solo pensar que vas a viajar a algún lugar, ya tú mentalmente estás allí. Hagan el ejercicio los oyentes, imagínense que van al sol o están en el sol, es en un instante, y la luz para viajar del sol hasta la Tierra dura aproximadamente 8 minutos. Pero si yo pienso en que voy al sol, es instantáneo. Sin embargo, físicamente no podemos hacerlo. Podemos hacerlo a través del pensamiento. Pero los pleiadinos, dentro de su ciencia espiritual más avanzada, ellos de alguna forma lograron manejar esa velocidad del pensamiento y ajustar sus cuerpos y sus espíritus a esa condición para poder viajar a través del tiempo y del espacio. Una ciencia o tecnociencia espiritual que
todavía nosotros no comprendemos y por supuesto no manejamos, pero sí lo haremos en lo que lo vamos ahorita a explicar, en los pasos gestores y motores que están preparados para nosotros. Entonces el pensamiento es una velocidad muchísimo más rápida que la luz, por supuesto, pero hay otro componente y otra dimensión de nuestro ser que es la conciencia. La conciencia puede viajar más rápido que la luz y puede viajar mucho más rápido que el pensamiento. No podemos medir realmente esa velocidad, todavía estamos en apuros para medir la velocidad de la luz, mucho menos la del pensamiento y mucho menos la de la conciencia. Pero la conciencia es lo más rápido en toda la creación, en todo lo que existe. Es una dimensión que trasciende el tiempo y el espacio y que puede conectar incluso a distancias inimaginables. De alguna forma, en la película Interestelar, no sé, los oyentes recordaron los que se la hayan visto, se habla de esto en la dimensión, en el término del amor. Dice que el amor es la única fuerza que puede viajar a través del tiempo y del espacio y conectar a personas que tal vez lleven años que no se hayan visto o estén separadas por distancias incalculables, pero a través del amor siguen conectados. Y el amor tiene que ver con la conciencia. Entonces, ahí está, digamos, las tres esencias en que nosotros podemos movernos. La luz tiene una dimensión, el pensamiento otra y la conciencia otra, porque bueno, ya si hablamos físicamente es muy limitado la velocidad en que nos podemos mover, y más en estos cuerpos manipulados. Entonces, ahí está, digamos, que el panorama general. Y bueno, hay otro dato dentro de eso, no sé si tú lo tienes por allí, Neil, del científico, bueno, por aquí tenía el estudio del señor Jean-Pierre Garnier, que él habló del desdoblamiento del tiempo. De alguna forma él intentó explicar, entre otros fenómenos, el del déjà vu, llamándole que esto podía tratarse de un salto cuántico en el tiempo, que nosotros podíamos hacer previo a vivir el suceso y que cuando llegábamos a él, bueno, recordábamos o sentíamos como si realmente lo hubiésemos vivido. Él dice que tenemos un cuerpo muy bien hecho que nos permite proyectarnos en lo porvenir, ir a ver el futuro, arreglarlo y volver para vivirlo. Y es durante la noche cuando tenemos la capacidad de arreglar ese futuro. Él dice que es durante el sueño, la noche, y podemos ver los peligros antes de vivirlos por medio de la intuición. Y la intuición tiene que ver mucho con lo que estoy hablando de la conciencia. Él expuso su teoría y, bueno, incluso escribió un libro y plasmó esta teoría sobre el desdoblamiento en el tiempo, que tiene que ver también con el salto cuántico. Entonces, bueno, ahí lo dejo para que ustedes complementen, muchachos, claro. Porque esto nos podría ayudar mucho para entender lo del déjà vu. Claro, el yo cuántico, como también se explica. Entonces aquí tenemos unos componentes nuevos en la investigación que tienen que ver con el pensamiento y sobre todo la conciencia, ¿no? Entendemos que a nivel del pensamiento las limitaciones evidentes son claras, mientras que a nivel de la conciencia apenas estamos explorando. Juan Manuel ha sido también otro estudioso del tema de la conciencia. Amplíanos un poco más, Juan, de acuerdo a la visión que tienes de tu investigación, de lo que tiene que ver la conciencia con el déjà vu. Bueno, nosotros, Salín explicó muy bien parte de eso, ¿no? Pero nosotros sabemos que somos seres espirituales y uno de los dones, por decirlo así, que nosotros tenemos es precisamente la conciencia. La conciencia es la que comunica nuestro espíritu con nuestra alma, con la esencia del todo. Y es por eso que la conciencia permite que nosotros tengamos esos déjà vu, la posibilidad de ver imágenes, de vivir sensaciones hacia el futuro. ¿Por qué? Porque nosotros como esencia espiritual somos viajeros en el tiempo, así como lo explicó Salín, o más bien como lo relató Salín y lo explicaron los pleyadinos. Nosotros somos unos viajeros en el tiempo en proceso. ¿Por qué digo en proceso? Porque nosotros estamos en unos días de creación y nosotros debemos respetar pues la mecánica de ascenso espiritual. En la medida en que nosotros vayamos ascendiendo, vamos a tener acceso a este tipo de herramientas. Sin embargo, ahora mismo, en este impulso en el que nosotros estamos espiritualmente, se nos presentan este tipo de sensaciones
este tipo de déjà vu. ¿Por qué? Porque obedece a una mecánica espiritual de nosotros, los seres humanos de este planeta Tierra. Y eso es lo que nos permite a nosotros vivir la experiencia y enseguida relacionarlo con lo que nosotros estamos viviendo en nuestro presente. Eso a nosotros nos puede dar respuesta, nos puede dar luces de que vamos por el camino correcto. Esa es una de las explicaciones que yo dentro de la investigación puedo concluir, Neil. Correcto, Juan. Entonces tenemos algo muy interesante aquí en el programa y es que los pleyadinos nos enseñaron que podemos desplazarnos en el tiempo y en el espacio gracias a la conciencia. El aporte que han hecho nuestros dos compañeros. Ahora, ¿qué tendría que ver esto con el déjà vu? Recordemos que el título de nuestro programa está relacionado justamente con eso. Viaje en el tiempo. Ya hacíamos un programa en días anteriores sobre el viaje en el tiempo y justamente tocamos este elemento que estamos hablando. La conciencia tiene una dimensión que nos permite desplazarnos no solamente en el espacio, sino en el tiempo. Nosotros, los seres humanos de este planeta, estamos viviendo una escala de ascenso y de elevación llamada los 7 pasos y los 7 pasos gestores e impulsos motores, o también conocidos como los 7 días de creación. En ese sentido, nosotros estamos en el segundo día, sexto o mejor, quinto impulso. Estamos empezando esa escala de 7 pasos. Estamos en el segundo apenas, dispuestos para pasar a un tercero. Sin embargo, los pleyadinos han logrado tener esa tecnociencia espiritual más desarrollada, por supuesto, a nivel de la conciencia, porque se encuentran en días de creación superiores. ¿Qué quiero decir con esto? Nuestro impulso espiritual nos permite tener destellos de ese viaje consciente o de conciencia mejor durante el tiempo, en etapas muy cortas, en elementos muy pequeños de esas cápsulas de tiempo hacia futuro, que podrían estar también dirigidas hacia entender, como estamos hablando de la conciencia, que esos momentos que estamos recreando o que estamos recordando porque simplemente la conciencia fue y vino y nos mostró un camino de lo correcto que podría ser esos eventos que estamos o en los que estamos teniendo déjà vu. Juan, Salim, perdón, ¿cómo amplías un poco esta visión de cómo la conciencia podría estar adelantándosenos para mostrarnos un camino correcto y presentado de manera incipiente en un déjà vu? Sí, Juan lo explicaba muy bien cuando decía que la conciencia es el mecanismo que une el alma con las memorias de toda la creación con nuestro espíritu. Y la conciencia es la que nos guía, nos ubica a cada momento de nuestra vida sobre si las decisiones que vamos a tomar van en crecimiento de nuestro espíritu o no. La conciencia nos dice, por aquí es el buen camino o por acá no lo es. Pero imaginemos que ese diálogo tiene que ser lo suficientemente veloz para anticipar al pensamiento de la mente, para que antes de tener ese pensamiento y esa decisión, ya yo sienta que voy por buen camino o estoy equivocado. Entonces la conciencia está fuera del tiempo que nosotros manejamos. Es capaz de viajar al futuro y ver esa decisión si va a terminar bien o mal. Y en el tema del déjà vu, la conciencia viaja en el tiempo hacia el futuro. Pues, es un viaje en una dimensión que obviamente no lo hacemos ni físico ni mental. Por eso realmente cuando tenemos la sensación de que lo vivimos, no es que lo hayamos vivido físicamente o que hayamos estado ahí, es que en la dimensión de la conciencia pudimos ver ese futuro y solo cuando lo estamos viviendo lo recordamos. ¿Y por qué funciona así? Porque así nos damos cuenta que al vivir esa experiencia del déjà vu hemos tomado diversas decisiones guiados por nuestra conciencia que nos llevaron allí. Es decir, cuando yo tengo un déjà vu, es la pista que me indica que en momentos determinados de mi vida he tomado el camino de la conciencia y ella me va mostrando, es como una pista, como una señal de que tomé buenas decisiones.
porque normalmente los déjà vu suceden en momentos, en algún viaje, en alguna experiencia, cosas muy generales, ¿no? No, Salim, y quiero decir que por definición se siente un sobrecogimiento, es decir, una sensación Exacto. positiva, no es No es nada, traumático. no es miedo, no es susto, como que, uy, ¿qué me pasó? No. Es una buena sensación. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta de que el camino que hemos tomado en nuestra vida nos llevó hasta allí y que nuestra conciencia nos los había mostrado. Algunos le llaman a esto desdoblamiento, salto cuántico. Yo le llamaría un viaje de la conciencia, un viaje en el tiempo de nuestra conciencia que nos mostró el camino, porque ya el desdoblamiento suena como más espiritista, salto cuántico suena como más científico, y realmente lo que sucede no es tanto eso. Entonces la conciencia nos muestra el camino y solo en el momento que tomamos esa decisión y nos llevó allí es que lo podemos recordar. Por ahí en el chat nos preguntaban, ¿cómo es posible que la mente pueda recrear imágenes que no ha visto? Nos preguntaba Joe Valens, nuestro compañero. ¿Cómo en nuestra mente se puede crear un recuerdo con imágenes que no hemos visto de manera consciente? Y es una muy buena pregunta porque ¿cómo yo voy a recrear una imagen de un lugar en el que nunca he estado, que no he entrado por mis sentidos? Y la única explicación a eso es que la conciencia viajó hasta ese futuro para recrear ese momento, mostrarnos en ese momento que en el presente lo estamos viviendo. Con nuestros sentidos físicos nunca lo vimos, por eso no es una sensación que se recrea en la mente, yo diría que es una sensación más profunda y es algo que se siente, Claro, no es algo que se recrea para, mentalmente. para aportar lo que estás diciendo el cuestionamiento que hace nuestro oyente es muy importante porque inmediatamente nos deja entender que no es un efecto del pensamiento. Porque para que haya un recuerdo en el pensamiento, entonces tiene que haber sido grabado con anterioridad. Es un recurso superior al pensamiento. Y en este caso estamos hablando de la conciencia. Ahora, muchachos, ¿cuál sería? Porque aquí hay una pregunta muy interesante también, porque nos dicen, ¿la conciencia está dentro o fuera del ser humano? En estos términos estamos hablando de que la conciencia anida en el interior del ser humano. Ahora, ¿cuál será el órgano, el componente de nuestro cuerpo que hace la función de receptáculo de la conciencia y que permite que haya un adelantamiento en el tiempo para sentir lo positivo de alguna decisión que hemos tomado? Juan. Bueno, Salim lo ha explicado muy bien, ¿no? Pero nosotros en este tema, nosotros nos debe quedar claro algo. La conciencia es una sustancia atemporal, es viajera en el tiempo. Y eso a nosotros nos va dando muchas respuestas. Aparte, la conciencia tiene como una aliada estratégica, por decirlo así, al pensamiento, a la mente, que es donde se almacenan las imágenes que se proyectaron o se vivieron en ese déjà vu. Y es allí en donde se guardan ese tipo de recuerdos, que una vez vividos, la sensación cambia. Ya la sensación es de plenitud, es de sorpresa, es una sensación en todo caso positiva, porque ya se anida o está anidada en, digamos así, en los recuerdos más puros que podamos tener nosotros como seres humanos. Ahora bien, también hay algo que nosotros debemos resaltar en esta investigación y es cuando los déjà vu son muy repetitivos en la gente, o sea, se proyectan muchas veces. Nosotros sabemos que el exceso de las cosas es malo. Así pasa también con los déjà vu, pero eso es un juego mental que nosotros como humanos podemos recrear varias veces en el inconsciente. Me explico mejor. La sensación que nosotros sentimos cuando tenemos un déjà vu es una sensación de plenitud. Muchos cuerpos o muchos seres humanos, si no la mayoría, estamos predispuestos a siempre sentir algún tipo de sensación, sea mala o sea buena, de acuerdo a las experiencias que nosotros hemos vivido en nuestras vidas. Y cuando esa sensación o más bien cuando esos déjà vu se convierten en algo repetitivo, es porque el inconsciente de nosotros
quiere estar permanentemente sumido en esa sensación que te produce el déjà vu cuando se cumple. Y es allí cuando entonces empiezas a crear unos factores mentales para que esto pase recurrentemente. Ojo, que eso lo hace el inconsciente. Nosotros aquí hemos hablado de todas las etapas del pensamiento. Sabemos que el inconsciente se anida en lo que nosotros llamamos el cerebro reptil, que es el cerebro de las, no es un cerebro malo, pero un cerebro de las emociones, de la supervivencia. Es un cerebro básico y es por eso que allí se anidan ese tipo de emociones. Entonces, cuando eso, si nos llegase a pasar de una manera recurrente, lo que nosotros debemos hacer es cambiar de patrones mentales, de ser consciente de que lo estamos creando por una situación mental X. Oye, eso es diferente en cada persona, pero aquí el tema es que nosotros tomemos acciones enseguida, porque eso va a crear, el que eso nos pase, crea unas experiencias negativas. Estás dependiente siempre de otra persona, no quieres estar solo, te deprimes y obviamente eso no es algo bueno para la naturaleza del ser humano, que es sociable, ¿no? Entonces, por una parte, lo que explicábamos de que la conciencia es atemporal y los recuerdos de ella se anidan en esa aliada estratégica que es el pensamiento, y por otro lado, las acciones que nosotros debemos tomar si nos llegase a pasar este tipo de situaciones como el déjà vu de una manera constante que ya es tanto que nos perturbe. Bien, bueno, yo quisiera aportarle como a lo que acabas de decir en el hecho de tener excesos de déjà vu. Si partimos de la base que es un elemento que está sujeto a la conciencia, y la conciencia es una, como tú lo dijiste, es una sustancia o energía temporal que puede moverse en la línea del tiempo. Estamos hablando de un componente de la luz, un componente del bienestar para la humanidad. Queriendo decir también que puede suceder que la otra fuerza pueda incidirnos mentalmente y crear aparentes situaciones de adelantamiento en el tiempo, con lo que se conoce de la manipulación mental, incluso en el mismo astral. De tal manera que el proceso del déjà vu lo estamos sintiendo como unos ejercicios previos o chispazos de esa conciencia actuando entre nosotros, pero con respecto a viaje del tiempo, para que lo que vayamos sintiendo lo vayamos confirmando como positivo en nuestro caminar. Y en el tema de la conciencia, recordemos que nosotros tenemos una herencia que nos conecta con el universo, la misma sabiduría del universo, la conciencia del universo, el saber universal que se encuentra y se anida en el corazón de los hombres. De ahí entonces tenemos que hablar como ese punto en el que se contacta en el tiempo el pensamiento de la conciencia, el corazón. El pensamiento de la conciencia no se genera en las neuronas cerebrales. Aquí lo único que se forja, bueno, y cuando digo lo único no digo que no sea importante, pero se gesta el pensamiento temporal, el pensamiento que nos permite desarrollarnos en esta encarnación. Pero el pensamiento de la conciencia que nos conecta con situaciones más elevadas, se anida, tiene como receptáculo, como centro, el corazón. En programas anteriores mencionamos investigaciones del centro del corazón, de Gary Schwartz y el señor McCarthy, que hacían sus investigaciones y decían que el corazón, en este caso, y de acuerdo a lo que estamos hablando, la conciencia, puede adelantarse y sentir situaciones hacia futuro. Así lo descubrieron ellos en el Instituto del Corazón, queriéndonos decir con esto que es posible, con el pensamiento de conciencia que anida en el corazón, moverse en esa línea de tiempo y espacio que nos permita consolidar y sentirnos que estamos por el camino correcto. Imagínense, en esta propuesta de investigación y esta propuesta de visión que tenemos, en la que la conciencia en este segundo día de creación nos asiste, pero de una forma de acuerdo a lo niño que somos apenas en este transcurrir. ¿Qué tal cuando comencemos a adelantarnos en los días de creación y tengamos conciencia, como lo tienen ya los hermanos mayores o pleyadinos, de cómo vivir el recurso de la conciencia y
sumarla al recurso del pensamiento, es decir, fundir conciencia y pensamiento en un solo sentir. Sin duda alguna, nuestra forma de vivir, nuestra forma de presentarnos en este trasegar del planeta sería absolutamente distinta. Como podríamos decir, lo que nos falta a nosotros en este momento es desarrollar la conciencia. Salim, ¿qué amplías en esta visión de la conciencia que anida en el corazón? Sí, sí, sin duda, digamos que el punto de conexión en la dimensión física es el órgano del corazón, por todas las virtudes que tiene, tanto fisiológicas como energéticas, ¿no? Ahí está el punto el vórtice, ¿no?, que comunica nuestra dimensión física con la dimensión espiritual. Y de la dimensión espiritual, desafortunadamente, hemos conocido muy poco con certezas, porque bueno, la ciencia no la contempla como debería, y en otros grupos y corrientes se desvirtúa mucho la verdadera esencia espiritual. Sin embargo, en el tema de la conciencia, bueno, algunos dicen, ¿no?, que la conciencia es algo que está por fuera del cuerpo. Otros dicen que la conciencia solo la tenemos cuando estamos dormidos, porque es donde realmente podemos ver lo que realmente somos fuera de este mundo consciente. Pero la conciencia es mucho más que todo eso. La conciencia es una esencia permanente, es una esencia que está por dentro, por fuera, está presente en todo el universo. Pero cada ser humano tenemos un punto de conexión con esa sabiduría universal que es a través del corazón. Y ahí es donde reside la conciencia. Por eso cuando el déjà vu se presenta, que muy bien lo explicaba Juan, es una imagen que interpreta nuestra mente, porque evidentemente procesamos la situación y se siente, y es una sensación de alegría, es una sensación extraña muchas veces, pero no genera temor ni nada de esto. Entonces, cuando ya es otro tipo de sensación de desesperanza, de desasosiego, cuando a veces este tipo de personajes nos quieren adivinar el futuro, estos adivinos, o el tema de la brujería, ya aquí no estamos hablando de déjà vus o de un mecanismo natural de la conciencia para poder mostrarnos el futuro, sino aquí ya se utiliza otro tipo de fuerzas negativas. El déjà vu es una herramienta de la conciencia que nos muestra, digamos, ese futuro para indicarnos el camino que vamos llevando. Y afortunadamente es así, porque si no tuviésemos esa guía para mostrarnos el camino correcto, estuviéramos perdidos hace mucho tiempo. No habría solución o no habría esperanza para nosotros. Y como tú decías, Neil, cada vez seremos más conscientes de la conciencia a nivel que vayamos avanzando en los días creadores, porque iremos conociendo mucho más de la mente, del espíritu, incluso hasta del cuerpo físico, pero sobre todo de la conciencia, porque es la única que nos puede conectar con toda la sabiduría universal que, bueno, ya muchos mensajeros del tiempo y el espacio nos han hablado, pero aún como humanidad estamos apenas conociendo de esto. Así es, la conciencia, el recurso del Padre Altísimo, ¿no? El Padre Altísimo no como el Señor, sino como esa sabiduría y conciencia precisamente universal, que con su conocimiento, con su pensamiento, con su inmortalidad, con su vida eterna, ha gestado todas las creaciones. Y nosotros, al ser descendientes de esas creaciones, la poseemos en nuestro interior. Y está como un recurso para escribir nuestro propio libro de nuestro espíritu, la conciencia como una ayuda permanente al ser humano para que pueda conducirse de manera correcta a través de los 7 días de creación. Vamos a abrir, muchachos, un espacio para los oyentes aquí en el chat de RCPC o del canal de Descubriendo en YouTube. Tenemos, por ejemplo, el mensaje de Domingo Figueroa, o sea que el amor es una representación de la conciencia. Claro que sí, está a nivel de la conciencia. Recordemos que la conciencia es el parámetro de conocimiento y sabiduría más elevado en la creación. También nos dice Julio Gaitán, la profecía de Parravicini lo menciona: mente y corazón, el águila y el cóndor que se unen. Excelente.
perdón, la profecía Pachacuti. Correcto. Eso mismo estaba pensando, ¿no? De que no se lo había conocido a Parravicini, sino una profecía ancestral de los pueblos originarios, la unidad del corazón y de el pensamiento, el águila y el cóndor. También Denia Badilla dice: hola, buenas noches, muchas gracias por compartir sus investigaciones, me han ayudado muchísimo, bendiciones, saludos desde Costa Rica. Juan de Dios y Selmi dice: siempre enseño que la conciencia partía de la mente. Bueno, no es un recurso mental, sino es un recurso más elevado al pensamiento y anida en el corazón de los hombres, entre otros puntos, ¿no? José Valens dice, nuestro compañero José Luis Valenzuela, el Padre Altísimo es también madre, es la vida, él y ella. Correcto. Raúl Fernando dice, pero no creen más bien que solo nosotros estamos atados al tiempo, no tanto que la conciencia viaje en el tiempo, sino la conciencia ya tiene almacenado todas las experiencias de una encarnación. Porque creo yo que así estaría todo escrito, ¿no? Creo yo que nosotros estaríamos atados a un destino. Estaríamos atados a un destino. Nosotros vamos construyendo un futuro que depende única y exclusivamente de nuestras decisiones y de nuestras acciones, por supuesto. La conciencia, con esa virtud atemporal, puede mostrarnos lo que nosotros en decisión hemos tenido. De lo contrario, apenas estaríamos caminando un camino trazado ya por otra inteligencia, etcétera. Neil, sí, aportando algo ahí en el comentario, es cierto que la conciencia no está sujeta al tiempo como lo estamos nosotros. Sin embargo, la conciencia, al conectarse con nosotros en esta dimensión, nosotros sí percibimos el tiempo. Entonces, en términos nuestros, la conciencia puede mostrarnos un futuro de acuerdo a las decisiones que estamos tomando en el presente. O sea, nosotros lo percibimos así. Y ahí es donde utilizamos el término de que viaja en el tiempo. Pero realmente es otra dimensión en que la conciencia está. Nosotros lo percibimos así. Y obviamente no es que esté prescrito todo lo que voy a vivir en una encarnación, por lo que tú decías, habría un destino y seríamos como robots, ¿no? De que ya todo está ahí. No, la conciencia actúa de esa forma de acuerdo a las decisiones que yo voy tomando. Entonces ahí me puede mostrar ese futuro. Incluso si no tengo déjà vu o algo, es porque tomé decisiones distintas a las que la conciencia demostró y no tengo el déjà vu. Es decir, que esa situación no existió o no la viví por haber tomado otra decisión. Entonces, por eso hay que estar muy atentos a esa voz de la conciencia, porque siempre nos guía por el camino más correcto. Correcto. Lili Montes también nos saluda. Excelente tema, chicos. Tenemos a Santiago Barrios, Santi, que no pudo estar con nosotros porque, bueno, estamos en cuarentenados, toque de queda continuo de hoy viernes 6 de la tarde hasta el lunes a las 5 de la mañana. Así que Santiago no se pudo desplazar aquí a los estudios, pero está muy atento. Un fuerte abrazo para él. También tenemos a Julio Gaitán, dice: la ley de causa y efecto. Jorge Torres: no trazo tu camino, solo te acompaño. Así lo dice los Windmakers. Exacto, claramente. Bueno, muchachos, ¿alguna otro aporte aquí? Porque tenemos una noticia para los oyentes, un anuncio mejor para todos los oyentes del programa, Juan. Sí, una última cosita. Nosotros, dentro de las características que relatamos al principio, nos dimos cuenta que una de ellas es que este tipo de fenómeno, por llamarlo así, se presenta en personas entre los 15 y los 25 años, es decir, en personas jóvenes. Esto, para mi concepto, tiene dos razones. La primera, nosotros en ese tramo de la vida estamos tomando unas decisiones importantes que pues evidentemente requieren de un guía, y el guía más acertado para nuestras vidas es precisamente la conciencia, así como bien lo acabó de explicar Salim. La segunda razón es que nosotros, por el contexto en el que estamos, por el mundo en el que vivimos, por la cultura que tenemos, nosotros mentalmente vivimos
muy atosigados con la cantidad de información que nosotros tenemos por los celulares, por nuestros trabajos, por nuestra situación de vida, porque hay que cancelar la renta, hay que estar pendiente de cancelar los recibos de la luz, del agua. Por todo este agite, nosotros vamos teniendo una avería tal de que ese tipo de recuerdos o ese tipo o ese fenómeno más bien no cree, o sea, no cree ese espacio de recuerdo, sino que por ese bombardeo nosotros estamos completamente atosigados. Entonces, esa es para mí una de las dos razones por la que este fenómeno se encuentra, o más bien se puede dar más frecuentemente entre esas edades. No queriendo decir que esto después de los 25 no vas a tener déjà vu, lo vas a tener seguramente, pero te va a ser de pronto más difícil recordarlo. Neil, es lo único que de pronto se nos escapaba. Gracias, Juan. Bueno, les decíamos que les tenemos un anuncio. Hace unos días pues nos reunimos a compartir la mesa y el equipo de trabajo Descubriendo. Recuerden que está integrado por nosotros tres, que pues aparecemos en cámara, pero detrás también está Santiago y está Trinidad. Y uno de los objetivos que nos hemos querido trazar para este año 2021 es lograr llegar a los lugares donde ustedes están, con el propósito o el objetivo de compartir, de conocernos. Son muchas las cosas que hemos venido hablando y descubriendo a lo largo de, 10 años ya casi del programa Descubriendo, pero muchas dudas, muchas preguntas, y de pronto este mecanismo en el que estamos separados pero unidos por lo virtual no nos deja compartir ciertas experiencias, ¿no? Y hemos planeado viajar en el mes de septiembre a México. Y hemos elegido a México en esta primera gira de Descubriendo. Nunca antes habíamos salido, simplemente estábamos siempre en el estudio radial o ahora acá en televisión. Y hemos decidido hacer un viaje a México porque hemos notado, sin desmeritar la audiencia que por supuesto tenemos en toda América Latina y en otros lugares del mundo, sentimos mucho respaldo, muchos saludos, muchos aportes en nuestros chats y en los correos de hermanos de México. Así que hemos decidido, la mesa de trabajo, todo el equipo de trabajo, hacernos y pegarnos un viaje a México en el mes de septiembre. Así que de aquí a allá estaremos trabajando fuertemente para lograr este objetivo, todos nosotros, y poder viajar y llegar a México, conocerlos a varios de ustedes presencialmente y poderles dar un abrazo, de tal manera que vayámonos preparando para ese acercamiento. Muchachos, algo para compartir a los oyentes de este proyecto que tenemos en mente. Sí, muy contentos por eso. Bueno, no quiere decir que a los otros países y lugares donde nos ven, la idea es ir a todos, pero quisimos México primero por lo que tú explicabas, y bueno, pusimos en septiembre, pues primero porque sabemos que la situación que se está viviendo con el tema de la pandemia puede alterar un poco los planes, y por eso lo pusimos lo más lejos posible, para que esperar que de aquí a allá la cosa se normalice un poquito más, porque en el caso de Colombia, en nuestra ciudad, ya están poniendo nuevamente medidas restrictivas. Y lo otro es, bueno, poder reunir los recursos necesarios para poder hacer el viaje, ¿no? Todo el tema de los recursos de equipo, el recurso económico, todo lo que necesitamos para poder ir a México, estar por allá unos 15 días aproximadamente, y no solamente llegar, por ejemplo, a la Ciudad de México, que es el lugar inicial donde estaremos, sino poder llegar a otros lugares de México, hacer un pequeño recorrido y poder compartir con ustedes conferencias, estudios, charlas, para conocernos más y profundizar más en los temas que hemos compartido con ustedes, que en este formato, como decía Neil, si bien ha sido muy valioso, no es suficiente. Y luego pues estaremos planeando otros países, también hacer un recorrido interno por Colombia, en las ciudades donde más oyentes y televidentes tenemos, y bueno, esperemos que de aquí a septiembre podamos lograr ese objetivo de reunir todo lo que necesitamos para poder estar allá con ustedes, las personas de México. Wow, estoy buscando el sombrero mexicano.
Sí, no, definitivamente esto es un paso que la mesa de trabajo quería dar hace rato. Este año, dadas las circunstancias, también nos están impulsando mucho a llegar a estrechar lazos con todos ustedes que son nuestros oyentes fieles. Eh, no solamente en México, ¿no? Por México vamos a arrancar, pero iremos a los Estados Unidos, iremos a Chile, iremos a Ecuador. Obviamente vamos a viajar mucho por acá, por Colombia, en la medida en que podamos. Y bueno, aquí la idea es precisamente tener una relación con ustedes más de la mano, más cercana y poderlos también escuchar. Por acá los podemos leer, pero nosotros yendo hasta allá podemos estrechar esos lazos que sabemos que tenemos con todos ustedes. Y bueno, esto a nosotros, no solamente a nosotros tres, sino también, como decía Neil, a toda la mesa de trabajo le entusiasma mucho esta idea. Y bueno, arrancamos este año y ya no vamos a parar de hacerlo hasta poder verlos a todos, ojalá. Claro, muy contentos, claro, estamos muy contentos porque si bien apenas estamos iniciando este proyecto de poder estar más cerca a ustedes, sabemos que lo vamos a lograr con todos los esfuerzos que esto merece y con toda la dedicación para que ocurra. También con la claridad de que nuestro acompañamiento es eso, acompañar, escuchar, aprender y sobre todo porque también queremos conocer esa cultura que se sentó hace mucho tiempo en México y que dejó una tradición espectacular y que sinceramente los latinoamericanos debemos valorar, conocer en sí, ¿verdad? Entonces, estaremos con esto. Hay una pregunta en el chat con relación, muchachos, a ese anuncio desde Israel o el supuesto anuncio de Israel en que ya apareció un anticristo, un personaje llamado Ben David, o termina su nombre con Ben David. ¿Qué aportamos rápidamente con esto, muchachos, para ir cerrando ya esta investigación del déjà vu? Bueno, eso no es la primera vez que ocurre de que hayan aparecido personajes que digan ser el Mesías de Israel. Ahora mismo no recuerdo los nombres más famosos de estos hombres que han dicho serlo. Y en mi percepción personal es uno de estos casos, ¿no? De un supuesto Mesías que viene a salvar a Israel y por lo tanto gobernar el mundo entero. De lo que yo conozco, de lo que sé por las señales proféticas, considero que no es la forma en que el personaje se va a presentar. Además, algo importante y es que el personaje se presenta vestido como un judío ortodoxo y el anticristo va a ser un personaje que será aceptado por todas las religiones y por todo el mundo. Es decir, no se va a ver, digamos, encasillado a un solo credo religioso como tal, porque recordemos que va a gobernar el mundo entero. Sí va a ser descendiente, obviamente, de David, va, digamos, del linaje de los judíos, evidentemente, pero su lenguaje va a ser más universal. Entonces, aquí yo lo que veo es un nuevo episodio de fanatismo por parte de los judíos ortodoxos, no de todos, sino de un número específico, que con el afán de querer ver a su Mesías, pues cogen un nombre de estos para anunciar que supuestamente así es. Ahora, no sé qué tan cierto sea esto, esta noticia, porque esto se difunde muy rápido por el internet y también estas noticias sensacionalistas corren muy rápido y pueda tratarse de otra cosa, pero... O sea, imágenes de una cosa relacionándolas con esto. Y se dice que es otra, exacto. Claro. Puede ser que, qué sé yo, sea un personaje importante y esté de cumpleaños y lo estén felicitando y se reúnan en torno a él y digan que llegó el Mesías. O sea, por eso hay que estar muy atentos para investigar eso. Pero desde mi punto de vista, yo lo veo más como algo falso. Correcto. Juan, ¿algo a aportar ahí? Sí, claro, nosotros debemos tener en cuenta algo muy importante, que la profecía se mide por señales. Las señales para que aparezca el anticristo, antes de que eso pase, deben haber pasado unas cosas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, una facilita, la Tercera Guerra Mundial. Hasta ahora eso no ha pasado. Entonces, tener en cuenta eso. Aparte de lo que decía Salim, que es muy importante también, tener en cuenta siempre que la profecía se cumple por señales
y nosotros hicimos aquí un programa dedicado a ese falso Mesías. Y también dijimos qué era lo que tenía en ese programa, recuerdo que dijimos que qué era lo que tenía que haber sucedido antes para que este Mesías apareciera. Acuérdense que él va a ser el Salvador, pero entre comillas, va a ser el pacífico, va a hacer otra vez la paz, va a hacer otra vez una falsa unión. Entonces, para que él cree la paz y cree una falsa unión, tiene que haber una gran rivalidad a nivel mundial. Y esa gran rivalidad no la hay todavía como tal. Sí hay nichos de rivalidades, pero una rivalidad mundial no la hay. Una Entonces, guerra. tener en cuenta eso para nosotros poder tomar las decisiones, porque en las redes sociales hay muchas cosas que circulan y pues yo diría que todo hay que dudarlo, el 50% es falso, entonces tener en cuenta eso para poder promover, compartir ese tipo de situaciones. Ahora, si este personaje mañana construye el tercer templo, bueno, ya eso es otra cosa. Ahí sí, ahí sí. Eso es una de las señales que se tiene que... Exacto, pero hoy por hoy eso me parece más algo sensacionalista. Claro. Sí, así es. Yo quisiera dar ahí una reflexión para que los oyentes todos tengamos un parámetro para futuras situaciones. Recordemos que estamos en un tiempo de confusión, en un tiempo en que se dice que es rojo y luego que se dice que es verde, simplemente para generar controversia, y algo muy importante para este programa de control, y es incertidumbre, cero certeza, solo incertidumbre. En este caso de las profecías y los proyectos que tiene el programa de control, entendamos que esos anuncios están ligados a sucesos, hechos o señales, que son al final, cuando se presenten, los que nos dirán quiénes son y quiénes no son. Nosotros hemos tenido un error, y digo nosotros incluyéndonos, y es querer decir quién es un personaje que la profecía señala sin que aún el tiempo lo determine y sin que aún haya realizado una acción que esté descrita justamente en ese tiempo correspondiente en la profecía. De tal manera que si el anticristo o el Mesías judío lo podemos reconocer, será solo cuando comience a ser efectivamente lo que ese plan, proyecto de ellos espera, y lo que la profecía, que fue trasladada como un pensamiento y conocimiento luz, nos advierta. Antes son elucubraciones o, como dijo Salim, sensacionalismos para despertar euforia y fanatismo. Eso lo debemos tener bien claro para que no sigamos siendo engañados con cada uno que aparezca. Bueno, nos vamos, muchachos. Ya hicimos ese anuncio muy importante para nosotros, con los oyentes. Ahora nos disponemos fuertemente a trabajar para lograrlo, estar en México y que sea apenas un inicio de conocer muchas culturas, conocer a otras personas y por supuesto aprender también de ellas. Nos vamos a agradecerles a Trinidad, allí en producción, a Santiago, que esperamos que la cuarentena o estas toques de queda le permitan estar con nosotros el próximo programa, a Juan y a Salim. Muchachos, un fuerte abrazo, gracias por su investigación y su tiempo. Salim, notamos que tienes un live para este domingo, háblanos un poquito para que invites a los oyentes, televidentes. Sí, hicimos una encuesta en el canal de Flecha Antigua para que los oyentes participaran y eligieran 3 temas, entre ellos el mensaje profético, las teorías de conspiración y los misterios de la reencarnación. Puse esos 3 temas. Bueno, la profecía siempre es muy importante por todo lo que está sucediendo. El de las teorías de conspiración, dentro del cual también tengo pensado tocar algo de lo que estábamos hablando sobre el Mesías, porque estas teorías generan, digamos, que un espíritu de investigación, pero también tienden a confundir mucho en algunos casos. Y bueno, el tema de la reencarnación, porque he notado que en los últimos 3 videos que hice sobre la muerte me han hecho muchas preguntas sobre ese tema, y ese tema siempre da para eso. Entonces, bueno, en la votación los oyentes y televidentes de Flecha Antigua, bueno, televidentes eligieron el de la reencarnación, pero voy a tocar los 3, empezando por el de la reencarnación. Así que este domingo a las 5 de la tarde hora Colombia estaremos hablando sobre los misterios de la reencarnación. Vamos a profundizar mucho más sobre ese tema y bueno, esperamos ahí compartir con ustedes. Recuerden el canal Flecha Antigua, este domingo
a las 5 de la tarde, hora de Colombia, para que se conecten, para que estén ahí atentos. Va a haber un momento de interacción, Salim. Sí, claro. Digamos que es un live sin tanto libreto, solo charlando con los oyentes, perdón, televidentes, es la costumbre, y poder ahí compartir reflexiones, información y algunas dudas que todos tenemos sobre este tema. Así que bueno, será muy interesante y ojalá nos pueda acompañar ahí, bueno, a través del canal Flecha Antigua. Excelente. Bueno, ahí está la invitación para este domingo, 5 de la tarde, hora de Colombia, en el canal Flecha Antigua. El tema central, la reencarnación, se tocarán otros temas asociados. Qué bueno que puedan estar con nosotros. Recuerden suscribirse a nuestros canales Flecha Antigua, Despierta, este es el tiempo, Descubriendo, por supuesto, que ya estamos prontos a llegar a los 100,000 suscriptores. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Recuerden, este próximo viernes estaremos nuevamente a las 8 de la noche aquí en este programa investigativo, Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Que tengan buena noche. Descubriendo.